aplauso para Dios en esta mañana. Algo poderoso tiene que suceder cuando levantamos nuestras manos y adoramos al Dios que vive por los siglos de los siglos. Y en esta mañana Él está aquí en el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. Adorando frente al mar de cristal, entre la multitud, en asombro allí me habré de posar y mi canto uniré a millones proclamándote Rey, y mi voz oirás entre
todo lo que existe es por Él. Adórele. Adórele. El que está en el trono sea el honor. Al que está en el trono sea la gloria. Y todo lo que existe es por Él. Aleluya. A Él sea la gloria en esta mañana. Aleluya. Venimos a adorar a un Dios vivo. Aleluya. A un Dios que sana. A un Dios que levanta. Aleluya. A un Dios que transforma. A un Dios que cambia. Aleluya. Y a Él sea la gloria en esta mañana. Gloria al nombre del Señor Jesús. Un saludo para todos los hermanos y los amigos en el nombre del Señor Jesús. Los hermanos que nos están viendo a través del internet, Dios les bendiga. Y bueno, estamos en esta mañana para adorar a Dios. Hemos venido en esta mañana para rendirnos, aleluya, delante de la presencia del más grande. Delante de la presencia del Dios Todopoderoso, aleluya. Gloria al Señor. Vamos, hermano, a orar, pidiendo pues la dirección del Señor en esta mañana, para que el Señor nos bendiga en este culto. Gloria al Señor. Señor Jesús, en esta mañana, Señor Jesús, hemos venido, Dios, a adorarte, Dios, a rendirnos delante de tu presencia, Señor Jesús. Hemos venido, Dios, a decirte que no hay otro Dios tan grande como tú, Señor Jesús. Y que usted se merece la gloria, la honra, Señor Jesús, la alabanza, la adoración, la exaltación, Dios, porque solo tú eres Dios. Oh, glorifícate en esta mañana, Señor, glorifícate en esta mañana, Señor Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Vamos a leer la palabra del Señor. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, el verso 1. Santo Evangelio según San Juan, capítulo 5, el verso 1. Aleluya, aleluya, aleluya. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y en esto ya hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos, paralíticos, que esperaban el movimiento de las aguas. Porque un ángel descendía de un tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que llevaba 38 años que estaba postrado en cama. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿Quieres ser sano? Sí, Señor, le respondió el enfermo. No tengo quien me meta al estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy ya otros descienden antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda.
Aleluya, gloria al nombre del Señor Jesús. Levántate, toma tu lecho y anda. Y la Biblia dice que al instante este hombre fue sano y tomó su lecho, aleluya, y era día de reposo. Este hombre llevaba 38 largos años enfermo, sin ni una esperanza. Pero ese día, aleluya, apareció Jesús. Apareció Jesús por su ciudad, aleluya, y restauró su vida. Dios le dio la sanidad, aleluya, porque Dios sana, amigos. Dios sana, hermanos, aleluya. Tenemos a un Dios que sana. Yo quiero hacer una oración en esta mañana por todos los hermanos que se encuentran quebrantados de salud, por todos los hermanos que están enfermos, porque yo sé que hay un Dios que los puede sanar, aleluya. Hay un Dios que puede restaurar sus vidas. Señor Jesús, hemos leído tu palabra, Señor, y hemos creído, Dios, aleluya, que tú eres el único que puede sanar al hombre, Señor, que cuando los médicos dicen no hay esperanza, Dios, ahí es donde entra usted, Señor Jesús. Te pedimos, Señor, por todos los enfermos, Señor Jesús. Por todos los enfermos, Dios, glorifícate, Dios sana. Aleluya, Dios restaura, Señor Jesús. Restaura, Padre bendito, restaura. En el nombre del Señor Jesús. Vamos a seguir, hermanos, cantando y alabando a este Dios que sana, a este Dios que transforma, aleluya. Adorar.
los quiciales de la puerta se estremecían con la voz del que clamaba. Aquí está el santo en esta mañana. Le venimos a hacer culto al santo, aleluya. Reciba el Espíritu Santo. Reciba el Espíritu Santo. Aleluya. Aleluya. Sienta el toque de Jesús. Sienta el toque del Maestro. Más que solo una canción. Quiero entregarte mi vida. Quiero rendirme de todo corazón. Buscar tu unción es mi pasión. Quiero ofrecerte más
Mi alma busca que toques mi interior. Mi vida se estremece con el toque de tu amor. Apláudalo, apláudalo. Aleluya. Un toque del Maestro, aleluya. Aquí está su presencia, oh Señor. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios. Grande y fuerte es nuestro Dios.
aplauso para Él. Aleluya. Oh, si el mundo supiera lo que se siente, aleluya, aleluya, en esta iglesia. Oh, si la gente supiera lo que se siente en esta iglesia. El mundo sería diferente, aleluya. Oh, porque aquí sentimos la presencia. Aquí sentimos la gloria, aleluya, de un Dios vivo. De un Dios vivo, aleluya. Aleluya, aleluya. Aquí se siente algo especial. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Aquí sentimos la presencia de Dios. Oh, si usted lo cree, dele un fuerte aplauso a Él en esa mañana. Aquí se siente la presencia de un Dios vivo. De un Dios que hace milagros, aleluya. Aleluya, aleluya, hermanos, pueden sentarse. Gloria al Señor. Sentimos la presencia del Señor. Y sentir la presencia de Dios, hermanos, es muy importante en nuestras vidas. Porque la presencia de Dios llena, aleluya, la presencia de Dios transforma. Nosotros fuimos un día transformados por la presencia, por la gloria de este Dios maravilloso. Aleluya. Bien, hermanos, vamos pues a recolectar la ofrenda. Vamos pidiendo a esta hermana Luz y nuestra hermana Rosa, si son tan amables, que nos recolecten la ofrenda. Y bueno, yo lo dejo en compañía de nuestro hermano William, misionero y pastor de este lugar. Sí. Gloria a Dios, hermanos. Dios les bendiga a todos. Un saludo cordial en el nombre de Jesús para todos y cada uno de ustedes. Es una bendición muy grande estar aquí. Amén. ¿Cuántos nos gozamos en la presencia de Dios? Hermanos, se siente la presencia de Dios. Yo no sé si usted la siente, pero aquí se siente la presencia de Dios, aleluya. Aquí nos gozamos en Él. Amén, hermanos. Nos gozamos en Él. La Biblia dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová ¿qué? Bendición y vida eterna. Hermano, vale la pena estar aquí. Vale la pena cantarle a Dios. Vale la pena servir a Dios. Vale la pena ser un hijo de Dios. Amén. Y vale la pena irnos con Él. Diga amén. Hermano, eso ni se piensa ni se pone en duda. Aleluya. Gloria al Señor. Bueno, bienvenidos todos una vez más, los hermanos que están aquí con nosotros, las visitas, las personas que nos visitan. Bienvenidos en el nombre del Señor Jesús. Nos alegra tenerles aquí con nosotros. También le damos la bienvenida a los hermanos que estaban en sus vacaciones, hermano Hernando, hermana Gloria. Bueno, a veces uno dice vacaciones, pero tiene más cosas para hacer por allá que aquí. Pero bueno, bienvenidos hermanos y todos los que están aquí.
Un saludo para quienes a través de las redes también están con nosotros. Invitarles también a que vengan a los cultos. Amén. Es una bendición muy grande vivir el culto. Amén. Venir aquí es vivir el culto, hermano. Es yo darle el culto a mi Dios. Aleluya. Y hermano, me encanta la manera en que el salmista dijo: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. El Salmo 122. Yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. ¿Verdad que sí? Qué bueno, hermano. Cuando alguien le diga: ay, yo no quiero ir a culto, dígale, toca reprenderlo. Porque el salmista dijo: yo me alegré. Amén. David dijo: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de la casa de Jehová. Así que él anhelaba ardientemente estar en el templo. Hermano, estar aquí es una bendición. Hacerle culto a Dios. Los ángeles quisieran poder hacer lo que usted hace, pero Dios nos dio esa oportunidad a nosotros. Amén. El diablo quisiera tener esta oportunidad, pero no la tiene. Usted la tiene. Él la tuvo y la perdió. Pero usted que la tiene, valórela. Amén. Vivamos esta fiesta. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Hermanos, es una bendición grande. Quiero recordar a todos, decirle a los hermanos, el martes estamos en la escuela Vida Nueva. Amén. Decirle a todos los hermanos recién bautizados, es algo que se le enseña a los hermanos. Todos los recién bautizados deben hacer parte de la escuela Vida Nueva, porque allí les ayudamos a crecer en el conocimiento de Dios. Amén. Así que quiero invitarles a todos los recién bautizados los días martes. Hermano, crezca en el conocimiento de Dios. Usted gana. Créame que usted es el que se beneficia. Cuando usted sabe de Dios y entiende, usted podrá explicarle a otra persona. Y si usted le explica a otra persona, ya Dios le está tomando en cuenta eso. Dios lo bendecirá por eso. Cuando usted ayude a una persona a conocer a Dios, Dios le recompensará por ello. Y es de lo que vamos a hablar hoy con la ayuda del Señor. Así que yo quiero invitarle a que vengan los hermanos recién bautizados. Venga, esté en la escuela Vida Nueva. Acompáñenos. Acabamos la semana pasada, graduamos 12 hermanos de la escuela Vida Nueva y es una bendición. Gloria al Señor haber podido compartir con los hermanos. Mañana tendremos la despedida. Es mañana, ¿verdad? Es el martes. Así que es el martes. Este martes no tendremos escuela Vida Nueva, pero al siguiente sí. Y quiero invitarle para que se prepare, hermano, conozca de Dios, pueda presentar defensa de la fe. No solo se convenza a usted, sino que pueda mostrarle a otro por qué estamos aquí, por qué cantamos, por qué venimos a culto. Vea, ayer habían hermanos aquí en el ayuno, en la noche vinieron a culto. Hoy están aquí en la mañana y en la noche vendrán a culto. Amén. Y muchos de ellos vendrán mañana a la oración de las 5 de la mañana. Amén. Y la gente dice: ¿pero por qué? Porque cuando usted entiende quién es Dios y lo que Dios ha hecho por nosotros, usted dirá, como dijo el salmista: anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Usted querrá estar cerca de Dios, aleluya, y de su presencia. Amén. Hermanos, para nosotros venir a culto no es una carga, es un deleite.
nos gozamos en la presencia de Dios. Créame que el hermano decía ahora, esto no se siente en ninguna parte. Cuando usted siente la presencia de Dios, el canto dice, quisiera dejar mi cuerpo y volar al cielo con el Señor. Cuando uno siente la presencia de Dios, no hay nada que se compare. Por eso busque sentir la presencia de Dios. Quiero invitarles que estén de pie, tengan la bondad. Los días jueves, hermanos, estamos dando unas enseñanzas y quiero invitarle para que este jueves usted esté aquí. Estamos dando unas enseñanzas muy importantes, unas enseñanzas para padres y maestros de escuela dominical. Amén. Así que esta semana se estaba hablando sobre la identidad de género, algo que es muy importante conocerlo en este tiempo, hermano, y que los padres entiendan esto y que prevengamos antes de que llegue eso a su puerta, antes de que en la escuela, en el colegio, a través de las redes sociales le estén adoctrinando su niño, su nieto, su nieta, y alguien le diga, cuando algún día le diga al niño, yo quiero cambiarme de sexo. Y ya lo hablé con tales personas y lo van a hacer, y ya las leyes, cuando llegue a ese nivel, muchas leyes aplicarán si usted quiere intervenir eso. Así que, hermano, hágalo a tiempo, construya a tiempo. No espere a que vengan y las leyes le digan, si usted interviene, va a ir preso. Así que así está el mundo, hermanos. Una señora en España decía, me gustó lo que dijo. Ella decía, no estamos evolucionando, estamos involucionando, estamos yéndonos en dirección contraria a lo normal. Estamos yéndonos en dirección contraria a lo normal. Hermano, un niño de 4 años, ¿cómo lo van a adoctrinar en eso? Si un niño a los 4 años jugábamos pelota. Yo a los 4 años, hermano, estaba en una calle armando una pelota de trapo. Si no tenía una pelota, yo armaba una de trapo, pues estaba jugando canicas, bolas, nosotros llamamos bolas. Estábamos jugando canicas, estábamos jugando yoyo, y cuando estaba como más dispuesto a hacer daños me iba a quebrar vidrios, pero no en esas cosas. O sea, nunca en lo que el mundo hoy le quiere vender a nuestros niños. Pero si usted quiere ser sabio, hágalo desde ahora. Por eso la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino. Es ahora, padres. Madres, es ahora. Así que lo invito. Algunas de las conferencias que vienen tienen que ver con conociendo las diferentes edades de nuestros hijos. Porque, hermano, es importante conocer las edades de los hijos. A veces los hijos crecen y los padres seguimos tratándolos como niños. Y ya un hombre barbado y uno todavía viéndolo como un niño. No, es importante conocer las edades, porque así mismo vendrán responsabilidades y enseñanzas. Amén. Para las madres, los niños quedan niños hasta los 35 y más. Ay, Dios mío. Así que es importante eso. Vamos a orar a Dios, hermanos, por las peticiones, por los hermanos que cumplen años. Este viernes tenemos vigilia. Ay, Dios, se me había pasado. Este viernes tenemos vigilia. Amén. A partir de las 8 de la noche estaremos orando aquí, hermanos, clamando a Dios por nuestras familias, por el mundo, por la sociedad. Tanta necesidad que hay. Tanta necesidad que hay. Mire, la Biblia nos manda a orar por los que nos gobiernan. Yo creo que están gobernando tan mal es porque nosotros no nos acordamos de orar. Pero la Biblia dice, orad por vuestros gobernantes. Y yo creo que nosotros no oramos por ellos
Y si usted mira, los gobernantes del mundo están administrando, pero muy mal. Y solo Dios puede ayudarnos. Vamos a orar, hermanos. Aquí hay unas peticiones que dice oración por la salud, por la tía de Cristian. La hermana Bella pide oración por sus sobrinos Santiago y Sebastián. Dios conoce la petición. La hermana Diana Lora, que el Señor obre en una petición que ella tiene, que Dios sea obrando. Bueno, aquí dice por el cumpleaños de Anderson, Darío Somers también cumpleaños, la hermana Alba Rodas cumpleaños, la hermana Miriam Mejía cumpleaños. Vamos a orar por todos ellos. La hermana Rosa también nos pide oración por una vecina, que Dios sea ayudándole. La hermana Liz, ya la operaron en Holanda, que Dios obre. La hermana Sandra, la hermana Karen, oremos por todos ellos. La hermana Nelsie, hermano Richard, gracias a Dios está aquí. Vamos a orar por todas las peticiones que tengamos. Nuestro hermano Rufo aquí está con nosotros, que Dios sea ayudándole. Amén. Hermanos, oremos a Dios, levante sus manos. La mamá de nuestro hermano Antonio también, vamos a presentarle delante de Dios. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Dios de gracia, misericordia y bondad. No hay nadie como tú, Señor, nadie como tú. Tan bueno, tan fiel, tan misericordioso, tan maravilloso. Dios, te ruego, Padre bendito, tú obres en cada una de las peticiones, las necesidades de tus hijos, de tu pueblo, de tu iglesia. Tú las conoces, Señor. A quienes están de luto por la muerte de un familiar, dales consuelo, dales fortaleza, ayúdales, Dios eterno. Los que están enfermos, Dios, coloca tu mano sobre ellos, ayúdales, Señor. Los hermanos o hermanas que han sido operados, ayúdales, Dios, coloca tu mano, guía, Señor, obra en ellos, Padre Santo. Los hermanos que tienen necesidades, problemas, angustias, aflicciones, tristeza, preocupaciones, necesidades, Dios, ayúdales. Tú eres bueno, Señor, tú eres bueno. Tú eres bueno, Dios mío, tú eres bueno. Oh Dios, dijo el salmista, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti, Señor, y fuera de ti nada deseo, Dios. Ayúdanos, Padre Santo. Bendice a los hermanos que están de cumpleaños, Señor. La hermana Miriam, bendícela, ayúdala, Señor. Sé con ella, Padre Santo. La hermana Alba, bendícele, Señor, ayúdale. Glorifícate, Dios, tú eres bueno. El hermano Darío, Señor, ayúdale, Dios. Tú eres grande, bueno, misericordioso. Oh Dios, Anderson, ayúdale, Señor. Tú eres bueno, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Leamos la palabra de Dios, primera de Corintios, capítulo 3, versículos 10 al 15. Primer libro de Corintios, capítulo 3, versos 10 al 15. Vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Amén. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Vamos a leer con mucha atención. Amén. Yo le invito, hermanos y amigos, cuando lean la Biblia, concéntrese. Y si usted no entiende lo que dice, vuelva y léalo. Amén. Y si todavía no lo entiende, vuelva y léalo. Amén. Porque es la única manera. Y cuando no tenga alguna duda, pregúntenos. Pregúntenos, que con mucho gusto le ayudamos a que usted entienda la palabra de Dios. Amén. Conforme a la gracia que Dios, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Verso 12.
Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Amén. Tomen asiento, hermanos, tengan la bondad. Hermanos, les he pedido que estén muy atentos a estas enseñanzas, porque estamos hablando de eventos futuros. Amén. Eventos futuros. Cuando hablamos de eventos futuros en la Biblia, estamos hablando de los eventos que están sucediendo y que van a suceder y que nos están diciendo a nosotros: prepárense, Cristo viene. Pues les he predicado, y déjeme yo le hago un corto resumen. A Jesús le dijeron: Señor, déjanos saber cuándo será tu venida y qué señales habrán del fin del siglo. Así que Jesús les dijo: en el cielo habrán señales, en la tierra habrán señales, en el mar. Jesús les dijo: oiréis de guerras. ¿Estamos oyendo de guerras? El que ve noticias dice: Dios mío. ¿Estamos oyendo de hambres? Estamos oyendo de hambre. Estamos oyendo de enfermedades, pestes. Acabamos de pasar el COVID, no lo hemos pasado. Estamos viviendo tiempo de pestes, de enfermedades. Estamos viviendo tiempo de terremotos. Amén. Lo acabamos de vivir en Turquía y Siria, y están anunciando otros en otros países. Amén. Acaba de temblar también en Ecuador, y en muchos países es constante eso. Estamos oyendo de la multiplicación de la maldad como nunca antes. Hermano querido, hermana, amigo, amiga, como nunca antes se ha multiplicado la maldad. Vea, el hombre siempre ha sido malo, pecador. Cuando hablo del hombre, también la mujer, ¿no? Tengan cuidado, porque hoy están tratando, y yo quiero hacer énfasis en eso, el mundo allá afuera está vendiendo la idea que los hombres son malos. Ya hay países donde están quitando el Día del Padre y van a dejar solo el Día de la Madre. Pero eso no es otro propósito sino hacer ver a los hombres malos para fortalecer el feminismo, y están tratando, hermanos, de que el pensamiento del hombre sea opacado. Pero eso es contrario a la Biblia. Amén. La Biblia dice otra cosa, y nosotros tenemos que mantenernos en la Biblia. Ahí estamos en una sociedad que va de para atrás, hermanos, cuando debiéramos de ir hacia adelante con una mentalidad más clara de la vida, de Dios, de la realidad, de lo mejor. ¿Cómo le vamos a enseñar a un niño lo que le están enseñando? ¿Cómo le vamos a publicar al mundo que hagan lo que quieran hacer y vivan un mundo de maldad, de pecado, de desórdenes, cuando, hermanos, si cerrando la puerta hemos sido malos, ¿qué será abriéndola? Así que ese es el mundo en el que vivimos hoy. Pero la Biblia dice: se multiplicaría la maldad. La Biblia dice: se levantarían falsos profetas y falsos maestros. ¿Sabe? Eso lo estamos viviendo hoy por doquiera. Usted tiene que saber diferenciar en la predicación de la palabra y en lo que la gente hace y manipula con una cantidad de cosas. Pero desafortunadamente, déjeme decirle, hay muchos lugares donde están manipulando la verdad de la Biblia. Y hoy hay gente proclamándose apóstoles, profetas, y tienen que hacerle reverencia. La Biblia dice: al que honra, honra, y al que respeto, respeto. Eso lo dice la Biblia. Pero, hermano,
nosotros tenemos que estar muy claros en lo que la Biblia dice. Hay gente y hay pastores hoy que ellos se autodenominan iluminados y ya el título de pastor no, son apóstoles y son profetas, y ya la gente no se llaman cantantes sino salmistas, y llevando a la gente a otro nivel. Hermano, solo hay uno que merece toda la gloria, toda la honra y todo el reconocimiento, y ese no es ningún mortal, ese se llama Jesucristo. Aleluya. Él es el que merece la gloria, y a Él usted y yo sí debemos correrle a venir a darle la gloria. Pero hermanos, el mundo está así, y la Biblia dice, otra señal que Jesús dijo: y sería predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y vendrá el fin. Pues hermano y amigo, este evangelio ya ha sido predicado. Con el internet, con los medios, con YouTube, con Facebook, con Instagram, hermano, por toda parte. Los países más cerrados son los que más evangelio tienen hoy en día. Vaya a China, no se puede predicar en China. Si una persona predica en China, expulsó todos los misioneros de allá. Y si una persona predica en China, le quitan, si es de allá, le quitan las propiedades, le quitan la casa, lo meten preso. Si es de otro país, lo sacan de allá, hermano. Pero hoy China, se dice que China es uno de los países más cristianos hoy del mundo, porque la gente está predicando el evangelio entre ellos y están llevando el mensaje, porque ya no hay cómo detenerlo. Por las mismas redes el mensaje está llegando por todos los espacios. Los chinos que viven en otros países del mundo les mandan mensajes a su familia, les explican la Biblia desde la distancia. Así que hermano, todas las señales están cumplidas. Amigo y hermano, como las señales están cumplidas, pues entonces es importante entenderlo. La Biblia nos pone un ejemplo, y la Biblia dice, como los dolores, así realmente será tiempo de dolor. Pues asimismo, esa comparación que usa la Biblia es de la mujer cuando está en su estado de embarazo esperando un bebé. Cuando lleguen los dolores, el niño todavía no va a nacer, pero está cerca. Ya pasaron 9 meses y quizás empezaron los dolores. No viene ya, pero sí le está diciendo que va a venir. Puede ser mañana o pasado mañana, pero llegó el momento. Pues la Biblia nos dice, de cuando veáis estas señales, sepan que es tiempo de dolor. Pues hermano, esos dolores, eso que vemos en el mundo, es lo que le dice a la iglesia: prepárate, Cristo está cerca. Amén. Y quiero que me escuchen esto. Si hoy, hermano, si hoy las señales están cumplidas, si hoy viniera el Señor, hermanos y amigos, si hoy viniese Cristo, la iglesia, Él se la lleva, la arrebata de este mundo. ¿Qué es la iglesia? La iglesia no es este salón. La iglesia somos nosotros, usted y yo. Pero la iglesia está compuesta por todos aquellos cristianos que han reconocido a Dios, que le han pedido perdón por sus pecados, que se han arrepentido de sus pecados. Arrepentirse no es decir Dios perdóname, es decir perdóname, pero yo cambio. Porque hay gente que pide perdón pero sigue haciendo lo mismo. Eso hacen los religiosos. La persona religiosa cada 8 días va a misa, recibe la comunión, le dan la comunión y él dice: listo, arreglé mis cuentas, vuelvo y hago de todo, no tengo cambio, y dentro de 8 días vuelvo para que me den la comunión. Tanto él está engañado como quien se la da, porque le está enseñando lo que no es. La vida en Cristo es un cambio total. El que mentía no miente más. El que robaba no roba más, el que adulteraba no adultera más, el que fornicaba no fornica más, el que estaba en la envidia, en la hechicería, la brujería, la laxivia, los celos, ira, etcétera, etcétera, cambió su vida.
Así que si todavía tenemos cosas de afuera, tenemos que pensar, porque el Señor viene por una iglesia, pero que se arrepintió, que se bautizó en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, que es sellada con el Espíritu Santo y que vive en santidad. Si alguno de esos puntos todavía falta, le invito a que le preste atención. Porque, hermano y amigo, no todo el que me dice Señor, Señor, heredará el reino de los cielos. Así que hay gente que dice, ya soy salvo. Sí, cuando le entregas tu vida a Dios, Dios te hizo todo para ser salvo. Pero depende tú cómo cuides el vestido que traes. Porque el día que Dios te viniste, te arrepentiste, le entregaste tu vida al Señor y estás en Él, Dios te puso un vestido nuevo. Por eso el apóstol Pablo, cuando escribe las cartas, Pablo le estaba hablando a cristianos que unos días antes eran blasfemos, hechiceros, mentirosos, gente del mundo y del pecado. Pero ahora Pablo le escribe a los santos que están en Éfeso. Pero ¿por qué santos? Si la semana pasada era un pecador. Porque ese pecador reconoció a Cristo, se arrepintió, se bautizó en su nombre, ha sido lleno de la presencia y del Espíritu de Dios y vive en santidad. Ahora no por él, porque el dueño de la salvación lo perdonó, lo salvó y le puso un vestido nuevo. Así que Pablo ahora le dice, tú eres un santo. Y la gente se queda como rara, pero la semana pasada estaba en la cantina y ahora en la iglesia y se arrepintió. Pues aunque parezca extraño, si lo hizo de corazón, Dios lo perdonó todo su pasado y espera que mantenga su vestidura de santidad y obediencia. Pero hermanos queridos, escúcheme en esto. Si el Señor viniera hoy, van a pasar algunos eventos. Número uno, la iglesia será arrebatada y se irá con Cristo al cielo. Amén. Se irá con Cristo a la iglesia. Si Él viniera hoy, hoy mismo estaríamos con Él en el cielo. Y hoy mismo en el cielo empezaría un evento que se llama en la Biblia el tribunal de Cristo, que es de lo que le voy a seguir hablando hoy. Pero mientras la iglesia está en el cielo, en el tribunal de Cristo, celebrando una fiesta gloriosa, donde Dios va a recompensar a sus hijos, a su iglesia, todo lo que hayamos hecho por Él y por su obra y como hayamos vivido para Él, hermano, mientras nosotros estamos allá, el mundo aquí, inmediatamente, si Dios hoy levanta su iglesia, nosotros vamos a la celebración de la fiesta de las bodas, el tribunal de Cristo, pero el mundo aquí entra en lo que la Biblia se llama la semana 70 de Daniel. De ella le voy a hablar dentro de 8 días. Le aconsejo que venga. Y si alguien dice, uy, no, me da miedo, pues es mejor uno saber para dónde va. Es mejor uno saber para dónde va, créame. Hermanos, la semana 70 de Daniel, hoy Dios es un Dios de oportunidad. Por eso el mundo no entiende, pero ese señor cómo era de malo, y hoy dice que en una iglesia. Y a mí hay gente que me dice, pero ese señor era malo. Y yo le digo, ¿y qué pasa? Mío, pero ahora en una iglesia es que cantando y ayudando y sirviendo, Dios lo perdonó. Y Dios lo perdonó. Yo no soy el dueño, Dios le perdonó y él se arrepintió, Dios lo perdonó. Ah, pero hermano, Dios hoy perdona. Pero si viene hoy Dios y levanta la iglesia, ya no perdona. Porque usted perdió el tiempo de oportunidad que se abrió. Usted perdió el tiempo del perdón y del indulto. Ahora Dios ya no le va a perdonar, Dios le va a castigar. Y no es que Dios castigue, porque hermano, hay gente que busca siempre cómo evadir. Y que Dios castiga, Dios es muy bueno. No, es que Dios no castiga, prácticamente es usted solito que se va a castigar. Es uno solo, porque ya está estipulado lo que va a pasar. Ya está estipulado lo que viene para el mundo por el pecado y su desobediencia.
por burlarse de Dios, por hablar de Dios, por atacar a Dios, por atacar la fe. Hermano, no es Dios, simplemente se cumplirá lo que está establecido. Esa será la semana 70 de Daniel. Hablaremos de ella, pero déjeme hoy, lo llevo al cielo. Amén. Vámonos hoy para el cielo, amén. Vámonos hoy para el cielo. Pues hermano, si hoy viene el Señor, nos vamos al cielo. El primer evento que vamos a tener en el cielo, los hijos de Dios, se llama el tribunal de Cristo. Ya les dije la semana pasada, es un tribunal, es un juicio. Pero escúcheme en esto, hermanos, no es un juicio para castigo, porque ya somos salvos. Así que si yo soy salvo, ya no tengo castigo. ¿Sí? Pero sí va a ser un juicio para premiar las obras, la vida, lo que hicimos para Dios. Lo que usted hizo, sirvió, entregó, se guardó para Dios. Pues Dios, déjeme decirle, no se queda con nada. Digan amén. Vea, hermano, Dios no se queda con nada. Así que esto es importante entenderlo. Iremos al tribunal donde Dios premiará nuestra vida y nuestras obras. Vámonos al versículo 10, por favor, de 1 Corintios 3. Quédense conmigo. Conforme a la gracia que que me ha sido dada, dijo el apóstol Pablo, yo como perito arquitecto, o sea, en otras palabras, él está diciendo, yo como constructor, eso es lo que dice ahí. Yo como constructor puse el fundamento y otro edifica encima. Pero Pablo dice, pero cada uno ponga cuidado cómo sobreedifica. O sea, lo que está diciendo el apóstol Pablo, yo puse el fundamento y otro que venga atrás de mí debe seguir sobre ese fundamento. Y cada persona debe poner cuidado cómo sigue edificando. Porque mire lo que dice el versículo 11. Verso 11. Porque nadie, hermanos queridos, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es. ¿Sabe qué quiere decir eso? Yo no puedo predicarle a usted lo que a mí me guste. Yo tengo 23 años de ser pastor. Yo sé cómo sería más fácil tener 500 o 1000 personas acá, pero tendría que predicar lo que a ellos les gusta. Si yo le predico a la gente por mi experiencia, por mi estudio, por mis años de pastor y todo lo que puedo saber, yo puedo tener 500, 1000, 2000, 5000 y formar una mega iglesia. Pero cuando prediques la palabra como es, mucha gente dirá como le dijeron a Jesús, dura es esta palabra. Así que hay gente que cuando le prediquen la palabra como es, hay gente que esto está como que yo voy por allá a la otra iglesia mejor. Pero hermano, el que está en Cristo se va a quedar en el fundamento de Cristo. El que está en Cristo no quiere que le prediquen lo que quiere. Vea, hermano, el que está en Cristo y quiere ser salvo, no quiere que le prediquen lo que quiere. Él quiere que le prediquen la palabra de Cristo, aunque la palabra de Cristo me incomode. Y le voy a decir algo, hermano, y la palabra de Cristo nos va a incomodar siempre. Siempre. A todos, a él, a mí, a todos nos incomoda. ¿Cuál es la razón? Que esta carne no quiere lo bueno. Esta carne le gusta es lo malo. Así que la palabra de Cristo la va a incomodar siempre. Pero el que está en Cristo dice, como dijo Pedro, ¿y a dónde me voy? Si me voy para allá estoy perdiendo el tiempo, y me voy para allá estoy perdiendo el año. Si me voy para allá, hermano, mire, yo les he dicho, alguna vez fui a un evento, a una reunión, a un matrimonio, a un lugar aquí, estábamos en un matrimonio. El pastor celebró el matrimonio y después de que terminamos el matrimonio, pues yo con mi esposa nos quedamos en la recepción. Para sorpresa nuestra, terminaron el matrimonio y la gente empezó a bailar. Yo dije, ay Dios mío bendito, pero no, los hijos de Dios no.
Eso es poner un fundamento diferente. ¿Sabe qué dice la Biblia? El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Hermanos, los cristianos ya no participamos de eso. Los cristianos, nuestra fiesta es esta. Nuestro momento mejor es este. Nuestro momento de alegría es este, adorar a Dios. Pero hay gente que ha puesto otros fundamentos. Y claro, a la gente le gusta. Y los jóvenes felices, no, esto sí, aquí sí. Pero no se trata de eso. Yo no puedo poner otro fundamento, porque el fundamento ya está puesto y el fundamento es Cristo. Yo tengo que mirar es cómo pongo el otro ladrillo, que ya está el foundation. Yo tengo que mirar cómo pongo el otro ladrillo encima del que ya puso Cristo. Y con cuidadito, dice la Biblia, cada uno mire cómo va a sobreedificar. Así que no ponga el que a usted le parece, el que va en la misma línea de Cristo. Amén. Versículo 12. Quédense conmigo. Y si sobre este fundamento alguno edificare, ¿qué? Oro, plata, piedra preciosa, madera, heno u hojarasca. Si usted lee este versículo bien, encuentra dos grupos de materiales. Dos grupos de materiales usted encuentra allí. Nótelos. Y si sobre este fundamento, el de Cristo, alguno edifica oro, plata, piedras preciosas, ese es un tipo de materiales. El oro, la plata y la piedra preciosa nos habló de cosas de mucho valor, ¿verdad? Pero luego entra otro grupo y dice madera, heno u hojarasca. Esas tres son prácticamente casi que basura. ¿Por qué? Porque luego el versículo 13 dice que van a ser, esas obras serán pasadas, ¿por qué? Por el fuego. Así que la prueba de todo lo que hacemos será el fuego. Estaremos delante de Dios, hermano. Yo a Dios no lo puedo engañar, a ustedes sí, pero a Dios no. Así que todo lo que haga un cristiano, y por eso le dije vámonos para el cielo un ratico, porque hermano, usted está aquí, usted sigue a Dios, y muchos de los que están aquí por ser cristianos han tenido que pagar precios. Yo conocí una hermana que ella, por ser cristiana, el esposo la abandonó. Así que el esposo le dijo: usted se vuelve cristiana y yo la dejo. No volvemos a vivir juntos. Y efectivamente, ella se convirtió a Cristo y él la abandonó. Y ella me decía: pastor, pasé momentos duros, pensamientos venían, inquietudes, pero yo entendí el evangelio. Pues esa obra de ella delante de Dios será catalogada como oro, plata o piedras preciosas. Pero si ella dice: ay Dios, pero es que es mi esposo, y es que Dios mío, entonces ahora no, pero cuando esté ante Dios, Dios tomará la obra de ella, la probará y la obra de ella se quemará. Y entonces perdió la recompensa, si fue salva. Porque eso es otra cosa. Estoy hablando del que si no se arrepiente no se salva. Pero hay eventos en nuestra vida que quizás siendo cristianos nos rendimos ante ellos y Dios dice: no pasa la prueba. Hermano querido, nosotros todo lo que hagamos para Dios y lo que guardemos para Dios y sirvamos para Dios traerá recompensa. Amén. Amén. Así que hay cosas que usted dice, pero es que esto, y Dios dice: es que soy débil, pero Dios dice: guárdate, pero de eso habrá recompensa. El versículo 14 dice, lean conmigo por favor, verso 14: si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá ¿qué? Recompensa. Si la obra que usted edificó, que usted hizo, lo que usted sirvió, hermano, se sostiene, recibiremos recompensa. Pero versículo 15: si la obra de alguno que se quemare, él sufrirá pérdida. Claro, claro. Usted se imagina un día ante Dios,
habiendo podido recibir galardones, recompensa, bendiciones de Dios, cosas grandes de Dios. Y yo, por decir, no me quedaba tiempo, no iba al culto, no me metí en Dios, no fui a la escuela Vida Nueva, no aprendí, no le hablé a alguien de Cristo, no logré ganar a nadie para Cristo, no logré ayudar a otro. Vino un ateo donde mí y yo no tuve nada que decirle. Hermano, esa persona sufrió pérdida, perdió los galardones. ¿Qué hace un cristiano cuando llega un ateo y le dice así en la cara: ¿cuál Dios? ¿Cuál Dios? Dios, Dios soy yo. Y un cristiano le queda: ay, pero ¿y qué le dijiste? La Biblia es la espada del Espíritu. Un cristiano debe conocer la Biblia. Llegó un ateo, ¿quiere que hablemos? Vamos a hablar. No hay Dios, pues le voy a mostrar por la ciencia y por la Biblia que hay un Dios que es más real que usted y yo aquí juntos. Pero un cristiano necesita eso, y si él no lo entiende, entonces dirá: no, yo de ir a la escuela Vida Nueva me voy con los amigos, me juego un partido, me voy a pasear, me veo una película, hago muchas cosas. Pero el ateo, quizás Dios se lo dejó pasar por el camino y usted era la persona que Dios debía o quería usar para corregir a esa persona y darle una oportunidad, y usted dejó ir su oportunidad. Pues cuando esté ante Dios y usted se salva, pues perdió esa recompensa. Y yo le digo, hermano, cuando en una empresa o en un campeonato o en la Copa del Mundo yo veo que llaman a la gente a dar los premios, la gente es feliz. La gente gana la Copa del Mundo y se abraza. Los hombres lloran, se acuestan en el suelo, lloran, hasta picos se dan entre ellos y celebran y dicen: ganamos, y el país hace fiesta. Hermano, usted sabe el día que Dios diga: bienvenidos y vengan acá los que han de ser, los que son salvos. Llegó el momento de premiarle a usted su obediencia, su fidelidad, su compromiso, su entrega. Hermano, Dios no da dulces ni confites. Él es el dueño del cielo y de la tierra. Amén. Hermano querido, Dios no da dulces, Dios no da cositas. No sé si usted y yo cuando niños fuimos a que estallaran la piñata, y uno a veces le salía el juguetico, pero de la niña, y uno: ay, ahora yo qué hago con él. ¿Verdad? Sí, pero a veces no, ni cambiaban con uno. Y uno era el carrito. No, hermano, Dios no se va a confundir. Dios va a premiar a sus hijos su fidelidad. Dios no te va a dar lo que no te gusta. Dios nos bendecirá. Por eso la Biblia dice: hagan tesoros en el cielo. Hermano y amigos jóvenes, servirle a Dios, señoritas, ustedes ganan. Entregarle la vida a Dios, nosotros ganamos. Hay cristianos que no están entendiendo eso. Los años se les están yendo, la fuerza para servir se les está yendo. Vea, hermano, esta semana estábamos en una reunión de misioneros, y en la reunión de misioneros estaba el hermano Alonso Galindo. El hermano Alonso Galindo es un hombre que Dios lo ha bendecido mucho. Tiene 74 años, creo. Mire esto: 74 años. En Colombia fue pastor de las iglesias más grandes de Colombia, iglesias con muchas cosas y privilegios. Pero él dijo: yo soy un misionero, y se fue a Venezuela, se fue a Bolivia, se fue a la Argentina. En esos países fue misionero. Y ahora ya a los 74 años, cuando esperaban que ya, él dijo, y le dijeron: quédese en Colombia administrando una bonita iglesia. Y él dijo: no, aquí hay mucho quien predique. Está en México haciendo la voz y predicándole a la gente en México del evangelio de Jesucristo. ¿Sabe por qué, hermano? Porque hay gente que sabe que servirle a Dios es lo más grande que existe. Aleluya. Servir a Dios, entregarnos a Dios y hacer algo por la obra de Dios es lo más grande que existe. Amén. Pero el mundo hoy, nosotros no, pero yo esta película, no, yo no voy por allá. No, pero el partido, no, pero la salida con los amigos. Qué bueno que entiendas que es lo primero, y Dios está viendo todo. Esas personas, dijo Pablo, aunque se salven, aunque así como por fuego.
Así que Pablo dice, el que no se ocupa de las cosas de Dios y que no le da ese lugar, hasta su salvación corre riesgo, porque es como si Dios no fuera lo más importante para él. Amén. Y a eso hay que prestarle atención. Hermanos queridos, permítame decirle, la Biblia nos habla de 5 coronas. 5 coronas que Dios va a dar. Número 1, está la corona incorruptible, 1 Corintios 9:25, para los que obtengan el dominio sobre el viejo hombre. Esta carne humana es pecaminosa y la tentación llega a nosotros. Pero aquel que se esconde en Cristo y se refugia en Cristo y no le cede a la tentación de la carne y sabe el lugar que tiene como hijo de Dios y que el diablo lo quiere destruir y que quiere a través de él dañar la iglesia y afectarlo, pues la Biblia dice, todo aquel que lucha, mire esto lo bonito, hermano, todo aquel que lucha de todo se abstiene. Ellos a la verdad, para recibir una corona que corruptible, pero nosotros una que incorruptible. Hermano, ¿cuánto le dura a Messi o a Cristiano Ronaldo los trofeos que les han dado y todo lo que han ganado? Puede que más, lo que 20 años. Contarán la historia de su vida. Fui campeón del mundo, fui balón de oro, yo hice esto, fui el goleador, jugué el mundial tal. Pero hermano, 20 años y se acabó su gloria. Pero por esa gloria esa gente dejó de fumar, dejó de tomar, fueron a gimnasio continuamente, se abstuvieron por una gloria terrenal de 20 años. ¿Sabe qué dice la Biblia? La corona suya y la corona mía no es para 20 años, ni 30 años, ni 50 años. Es una corona incorruptible de gloria que Dios se la dará a usted por la eternidad. Amén. Por eso, hermano querido y hermana, guardarse para Dios no es en vano. Es que no me ve el pastor. El problema no es que lo vea el pastor, el problema es que usted está perdiendo el galardón. El problema es que usted jugó con lo que no debió jugar. Hermano, aquí todo mundo quiere mejor carro, mejor casa, tener algo de florines, dólares, comer bien, ¿verdad que sí? Todos. Ir a un buen restaurante, todos. Pues hay gente en el cielo que van a ser salvos, pero no tendrán galardones. Y eso es lo que hay que prestarle atención, porque lo que yo hago para Dios tiene recompensa. Gloria al nombre de Jesús. Versículo 26. Versículo 26, por favor. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura. Mire esto lo bonito, hermanos. De esta manera peleo, no como quien golpea ¿qué? El aire. ¿Sabe qué está diciendo el apóstol? Yo no estoy perdiendo el tiempo. Cuando usted está aquí, usted no está perdiendo el tiempo. El que se fue anoche para discoteca perdió el año. Y si era cristiano, Dios mío, está pero lejos de la realidad. Pero una prueba que no. Pero Pablo dijo, yo no corro a la aventura, no pierdo el tiempo, yo sé que mi Dios me dará la recompensa. Yo quiero decirle, hermano, guárdese de la tentación, guárdese del pecado, métase en Dios, refúgiese en Dios, escóndase en la peña que es Cristo, pero Dios le tiene una corona guardada a todos aquellos que cuidan y se abstienen del pecado. Amén. Corona número 2, corona para los ganadores de almas. Hermanos queridos, los que ganan almas les tienen una recompensa inmensa. Cuando hablamos de almas es de personas. Cuando alguien le habla a usted de Cristo, un hermano en la fe, sacó tiempo para hablarle de Cristo, le hizo la refán. Estas jovencitas que podían estar en la casa o viendo novelas o quizás en otra cosa, pero ellas hacen una refán, le enseñan a alguien a conocer a Cristo. Yo le quiero decir, hermano, la Biblia dice que hay una corona de gozo para los ganadores de almas, aleluya, para aquellos que han ayudado a otros a entender el evangelio de Jesucristo. Primera de Tesalonicenses 2:9. Mire, esta corona tiene un impacto único. Y hermano, yo he pensado en esa corona y yo digo, wow.
¿Qué será lo que va a sentir una persona allá en el cielo cuando Dios lo llame, lo felicite, le diga: mira, aquí está el resultado de tu labor? Tú le hablaste a esta persona y esa persona le habló a otro y ese a otro, y aquí todo eso es fruto de que tú un día decidiste llevarle el mensaje de Cristo. Vea, hermano, cuando usted le lleva el mensaje de Cristo a una persona, no solo lo libró de la condenación eterna a él, sino que usted recibirá una recompensa eterna en el reino de los cielos de parte de Dios. Amén. Porque Primera de Tesalonicenses 2:19, por favor. Hermanos, esa corona será para aquellos que ayudan a que la gente conozca de Dios. Porque mire lo que dijo el apóstol: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Hermanos, Dios recompensará a los que ganan alma. La Biblia dice: el que gana almas es sabio y cubrirá multitud de pecados. Yo quiero decirle, hermano, usted no está perdiendo su tiempo cuando saca y dice: voy a hacer la refa, voy a evangelizar una persona, le voy a llevar el mensaje de Cristo. Mire, los ojos del Señor están sobre usted con alegría. Véalo de esa manera. Cuando usted le lleva el mensaje a una persona, ese día Dios lo está mirando a usted con alegría y está diciendo: entendiste cuál es el significado de la vida. No es irte allá o hacer aquello, lo otro. Eso debías hacerlo, pero lo más importante es esto. Estamos ganando almas. Usted se está edificando para poder ayudar a otro a conocer a Cristo. Usted usted lee la Biblia, usted saca tiempo para entender la palabra de Dios, para poder guiar a otro al conocimiento de Dios. Pues el que lo está haciendo, hermano, en el cielo, además de que va a ser salvo, le espera una recompensa gloriosa en el reino de los cielos. Diga gloria a Dios. Número 3, hay una corona para aquellos que resisten las pruebas. Santiago capítulo 1 verso 12. Hermano, Dios no tienta a nadie, pero Dios sí nos prueba. Así que en la vida hay pruebas. Dios no tienta, pero sí permite pruebas. Y yo le pongo un ejemplo. Usted puede tener un buen trabajo, pero de un momento a otro su patrón le dice: le voy a pagar el doble, pero no puede volver a los cultos. ¿Qué hace usted? 6,000 o 3,000. 6,000 o 3,000. Hay gente que dice 6,000, pero hay gente que dice: no, es mejor menos, pero yo puedo tener una relación con Dios. Hay pruebas en la vida. A veces llegan enfermedades, a veces llegan situaciones de la vida donde Dios está probando de qué calidad estamos hechos nosotros. ¿Qué tanto usted ama a Dios y ama su fe y ama lo que tiene? Pues hermano, para el que resiste la prueba, Dios le tiene la recompensa, le tiene una corona, gloria al nombre del Señor, de vida para todos los que resisten las pruebas, los sufrimientos. Mire lo que dice la Biblia: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, ¿qué? Recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hermano querido, hermana que está aquí, cuán importante es que usted diga: yo sé en quién he creído. Por ahí hay una historia de un hombre que el patrón necesitaban darle un ascenso, necesitaban poner una persona de manager en una compañía muy importante. El dueño de la compañía llamó y le dijo: mire, yo necesitamos dar un ascenso, pero para darle ese ascenso a usted necesitamos que usted haga un negocio aquí por debajo de la mesa, turbio. Y ese hombre dijo: no, yo no puedo hacer eso. Y ese hombre, entonces la persona que lo estaba haciendo, lo estaba probando y le dijo: si usted no hace, lo despedimos de la compañía.
Y él se quedó pensando y dijo, se fue con tristeza y lo despidieron, entre comillas. Pero apenas salió, el jefe lo llamó y le dijo, usted es al que necesitamos para ese lugar. Solo estábamos probando la calidad de persona que es usted. Pues en la vida cristiana a veces Dios te va a probar y hay cosas tan pequeñas, pero Dios está determinando tu obediencia, tu fidelidad, tu grado de santidad, tu grado de respeto, de sujeción. Dios lo prueba. Y hermano, hay gente que en lo poquito no es capaz de ser fiel. Entonces Dios dice, a ti no te puedo dar más, porque en lo poco no fuiste fiel. ¿Cómo será que se te entregue mucho? Yo les pregunto, si usted me entrega a mí 10 florines y yo se los manejo mal y no le traigo la de vuelta o no le traigo las cuentas claras, ¿usted me va a dar 10 millones de florines para que yo lo administre? No, él dice, sí, con 10 se enredó. Se fue a la tienda, compró 2 dulces y se le perdieron 2 florines. ¿Qué tal manejando 10 millones de florines? Pues Dios dice, el que es fiel en lo poco, le voy a dar más. Pero si no es fiel en lo poco, no se le puede dar más. Hermano, aquel que pasa la prueba tiene recompensa de parte de Dios. Número 4, hay una corona de justicia, hermanos. Hay una corona de justicia para los que aman la venida del Señor. Segunda de Timoteo 4:8. Mire lo que dice la Biblia. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a quienes. ¿Sabe qué es lo que pasa, hermano? Que alguien que ama la venida del Señor está así, vea, está piloso. Cuando uno ama la venida del Señor, uno está dispuesto a servir, a ayudar, a estar metido en las cosas de Dios. Pero cuando un cristiano no ama la venida del Señor, no está esperando a Dios. Ese cristiano dice, no, hoy tengo libre, hoy duermo hasta la 1 de la tarde, mañana empiezo a trabajar. Pero no se le ocurre pensar en el día, hombre, puedo sacar 40 minutos para ir a hablarle a alguien de Cristo. Puedo sacar estos minuticos para visitar un hermano que está enfermo. Puedo ir donde una persona nueva a presentarle a Cristo. Hermano, el que está esperando la venida del Señor está afanado por hacer la obra de Dios, pero quien no la está esperando, él solo piensa en lo material. Cuando uno no está esperando la venida del Señor, uno está ocupado en lo material. Pues recuerde que en la Biblia hay un ejemplo de 10 mujeres vírgenes, dice la Biblia. 5 eran prudentes y 5 les faltó sabiduría. Las 5 prudentes estaban en todo, pero mantenían sus lamparitas con aceite. ¿Sabe qué quiere decir eso? Trabaje, estudie, vaya a pasear, vaya al restaurante, pero tenga su relación con Dios y saque tiempo para hacer también la obra de Dios. No es que Dios le diga, dedícate 24 horas a la iglesia, no, pero vaya y llévele un mensaje a una persona de Cristo. Hermano, está esperando la venida del Señor. Pero habían 5 mujeres que se durmieron, se tranquilizaron, se les acabó el aceite y llegó el esposo y sus lámparas sin aceite se quedaron. Pues aquellos que aman la venida del Señor les espera una corona gloriosa. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? La quinta corona. La quinta corona es para los pastores, para los que administran la grey del Señor, pero que ponen el fundamento, como dice el Señor, como dijo Pablo, en Cristo. Entonces, primera de Pedro capítulo 5 verso 4 y 5, mire lo que dice: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Cuando aparezca el príncipe de los pastores. Hermano querido, déjeme decirle algo. Todo lo que usted haga para que la obra de Dios avance, usted y solo usted gana. Todo lo que usted dedique tiempo para la obra de Dios, usted y solo usted gana. Usted se guarda de la tentación, usted y solo usted gana. En el mundo, por eso la vida en Cristo es diferente al mundo. En el mundo un hombre
a más, perdonen, a más mujeres tenga cosas con ellas, él se siente más grande. Pues en Dios, Dios dice, pero en mí no. Ese que piensa así, su gloria le va a durar unos meses, unos pocos años. Le va a durar su, entre comillas, alegría, le durará unos años, pero su llanto y su dolor le va a durar siempre. Pero aquel que se guardó en mí y resistió la tentación, puede que la gente le diga y allá el amigo o la amiga y se burlen, pero a él le tengo y a ella le tengo una corona incorruptible. Hermano, servir a Dios y ser fiel a Dios vale la pena, iglesia. Mire, Hebreos 6:10, ya voy a terminar. Hebreos 6:10. Mire lo bonito de este pasaje. Mire usted a quién le sirve, para quién se guarda, para quién usted hace lo que hace en su obra. Léanlo conmigo, por favor. Porque Dios no es injusto. Eso a mí ya me da una alegría, hermano. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. ¿Y cómo se muestra amor hacia su nombre? Cuando le servimos a los santos, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. ¿Sabe dónde Dios sabe que de verdad lo amamos? Cuando usted ama ayudar a un hermano, cuando usted ama servir a un hermano, cuando usted dice voy a llevarle el evangelio a una persona. Si a usted no le gusta hablar con los hermanos, ojo con ese versículo, porque ese versículo habla es de servir a mi hermano, a mi prójimo. Amén. Dios no es injusto. Mire lo que dice Proverbios 8:18-21. Las riquezas y la honra están ¿con quién? Conmigo. Riquezas duraderas y justicia. Mire lo que dice el Señor. Verso 19, por favor. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Mire, cuando lo que viene de Dios, hermano que está aquí, amigo, lo que viene de Dios es mejor a que usted saque un lingote de oro. Dios dice, lo mío es mejor que el oro fino y que la plata y que las piedras preciosas. Por vereda de justicia guiaré y por en medio de sendas de juicio. Verso 21. Para hacer que los que me aman, ¿qué? Wow, tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Hermano, servirle a Dios y hacer algo por la obra de Dios le está guardando a usted una recompensa en el reino de los cielos. Escúcheme en esto, Dios no paga, Dios retribuye. Y son dos cosas diferentes. Si yo trabajo para Giver, ¿cierto? Si yo trabajo para Giver, él me dice, William, te voy a pagar a 15 florines la hora. Cuando yo le trabajé una hora a él y él me paga 15 florines, ¿él me debe? No. ¿Por qué? Porque en eso quedamos. Yo le trabajo, él me paga. Pero Dios no paga, Dios retribuye. Así que con Dios es diferente, porque Dios, si usted le trabaja a Dios, hace algo por su obra, evangeliza, ayuda a una persona, Dios dice, trabajaste 100 horas, pero Dios no te va a pagar 100 horas, Dios te va a pagar toda la eternidad, con bendiciones, con salvación, con corona de gozo, con corona de júbilo, con corona de eterna bendición. Hermano, Dios no paga, Dios retribuye. Y eso tiene un valor inmenso. Porque, hermano, en la Biblia hay una historia de una mujer pobre y viuda. No sé si la han leído. Así que en la Biblia, mire cómo para que usted entienda esto de que Dios no paga sino que retribuye. Jesús estaba en el templo y llegaron todos los ricos a llevar sus ofrendas al templo. Me imagino que los ricos daban buenas ofrendas, me imagino. Pero llegó una mujer pobre y viuda y sacó 2 moneditas, porque eso era todo lo que tenía, y lo soltó ahí, ¿verdad? Y Jesús la vio. Si Jesús pagara, él le hubiera dicho a esa mujer pobre, devuélvanle esos 2 o denle 10 por lo que dio, devuélvanle algo.
pero él no le pagó, le retribuyó. Ella no llevó mucha ofrenda al templo, no, porque yo no puedo impresionar a Dios. Usted puede traer 1.000.000 de florines y no va a impresionar a Dios. Pero mire, Jesús le dijo de esa mujer, esa historia sucedió hace más de 2000 años y no hay púlpito en el mundo donde se predique la Biblia que no se acuerden de la ofrenda de esa mujer. Así que ella no trajo riqueza, pero trajo una ofrenda que agradó a Dios. Y cuando agradó a Dios, Dios no le pagó. Si Dios le hubiera pagado, le hubiera devuelto por 2, te va a devolver 15, te va a pagar al 10, te va a pagar al 20, te va a pagar al 50%. No, hermano, hoy todo el que predica, algún día predica de ese tema y dice, hubo una mujer pobre, una mujer viuda y pobre, y Jesús estaba delante de ella, y Jesús vio su corazón, y Jesús la puso de ejemplo a todos los que estaban ahí. Ciertamente esta mujer dio ofrenda más que todos los que estaban y los que vinieron acá. Hermano, esa mujer, el Señor le retribuyó lo que hizo. Yo quiero decirle a los que están aquí, hermanos, servir a Dios, ayudar al prójimo, extenderle la mano a una persona, visitar a un enfermo, servir a Dios, guardarse de la tentación, apartarse del pecado, hermano, predicar el evangelio. Ciertamente, aunque para el mundo no tenga sentido, el Dios del cielo te está mirando y un día ha de recompensar todo lo que nosotros hayamos hecho por su obra. Gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús. El Señor dice en Apocalipsis 22:12, he aquí vengo pronto, he aquí vengo pronto. Mire lo que dice el Señor, Apocalipsis 22:12. He aquí vengo pronto. 22:12. He aquí vengo pronto. ¿Y qué? Y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Termino diciéndoles, estén de pie, hermanos. Todo lo que la iglesia está haciendo por la obra de Dios, Dios se lo recompensará. Pero quiero decirle algo, lo que el mundo está haciendo, también Dios le dará recompensa. Ese es el problema. Que el mundo, la gente dice, anoche me pegué una bebida. Y Dios dice, tranquilo, hay recompensa por eso. Anoche me fui a pecar, pobres evangélicos. Y el Señor dice, no te preocupes, para ellos hay recompensa, para ti también. Anoche hice y deshice y fuimos y bebimos y lo hicimos aquello y lo demás. Dios dice, no te preocupes, todo está escrito. Un día Dios abrirá los libros. Y cuando Dios abra los libros, sorpresas van a ver. Pero usted que está aquí, gócese por ser un hijo de Dios. Gócese por estar en la iglesia. Gócese porque usted tiene galardón en el reino de los cielos. Gócese porque lo que ha hecho para Dios traerá recompensa. Vamos a orar a Dios. Levante sus manos. No sé usted qué quiera decirle a Dios. No sé qué quieran decirle a Dios. No sé si usted quiera decirle a Dios, Señor, aquí estoy. Tú no pierdes la vida, joven, cuando le sirves a Dios, señorita. Usted no pierde la vida cuando le sirve a Dios. Las cosas de la tierra, hermanos, se acabarán. El oro, la plata, los dólares, los florines se acabarán. Aquí se quedarán. Una enfermedad nos los quita, un problema nos los quita. Pero lo que hagas en el reino de los cielos, nadie podrá quitártelo. Nadie te lo podrá arrebatar. Nadie te quitará lo que hiciste por una persona.
persona para que conociera de Cristo. Nadie te quitará cuando saliste de tu casa y le llevaste el mensaje a un débil, a un necesitado, a un enfermo. Nadie te quitará esa obra. Hermano, hay un tribunal que está guardando a los hijos de Dios para recibir la recompensa. ¿Cuánta recompensa tienes en el reino de los cielos? Hermanos queridos, se acaba de quebrar un banco en Estados Unidos, ¿se dieron cuenta? Y después ya siguió el otro. Y el banco de Suiza, se quebró también otro banco en Suiza. Dígame, la gente que tiene el dinero allá, ¿cómo están? Pero hay un lugar donde lo que usted hace, nadie le quitará lo que usted tiene guardado para con Dios. Hermano, usted tiene una corona incorruptible de gloria que le está esperando por haber sido un hijo de Dios y por haber sido fiel a Dios. Los bancos se quiebran, las economías cambian, pero la corona que tenemos en el cielo, allá está, aguardando a los hijos de Dios. Aleluya. Echa mano de la vida eterna. Echa mano de la vida eterna, hermano querido. Eche mano de la vida eterna. Hermana, eche mano de la vida eterna. Decídase con Dios. Se arrodillará y dirá que eres Dios. Toda creación. Aleluya. Se arrodillará y dirá que eres Rey. Sí, Señor. Hay que empezar ahora. Dios. Porque No esperes, no esperes, no esperes. Rey de gloria, lléname. Dios. Queremos contigo estar. Dios, ayúdanos. Queremos contigo estar. Dios, ayúdanos. Rey de gloria, lléname. Dígaselo. Queremos contigo estar. Dígale, Señor, lléname. Queremos contigo estar. Si el mundo se arrodillará y dirá que eres Dios. Dígaselo, hermano, dígaselo. La creación se arrodillará y dirá que eres Rey. Hay que empezar ahora. Toma la Hay que decisión. empezar ahora. Amigo, toma una decisión. Esperaremos, ahora te adoramos en victoria. Rey de gloria, lléname. Queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Rey de gloria, lléname. Dios, Queremos contigo estar. Dios. Queremos contigo estar. Cantaré aleluya. Sí, Señor. Hasta que regrese. Prepárate, hermano, Cristo viene. Danzaré en tu presencia. Cristo viene. Hasta que regrese. Si hoy viniera el Señor, nos iríamos hoy con Dios. Cantaré aleluya. Hoy estaríamos en el tribunal de Cristo. Danzaré en tu Aleluya. presencia hasta que regrese. Aleluya. Cantaré aleluya hasta que regrese. Oh Dios. Danzaré en tu presencia hasta que regrese. Cantaré aleluya
está esperando tu venida. Lléname, queremos contigo estar. Yo quiero contigo estar, Señor. Contigo estar. Yo quiero contigo estar, Señor. Rey de gloria. Aleluya. Lléname, Quiero. queremos contigo estar. Queremos contigo estar. Oh, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Dígale que usted ama su venida, que usted quiere estar con Él. Quiero contigo estar, Señor. Aleluya. 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 Amigo, anhele estar con Cristo. Tome una decisión por Él. Amigos, no se queden. Hay una oportunidad de Dios. No la dejes ir. Hermano, revisa cómo está tu vida. Si el Señor viniera hoy, estamos listos para irnos con Él. Has hecho por su obra para recibir galardones allá. Si no quieres ser pobre aquí, creo que haya menos. Porque aquí son 50 años la vida, allá es la eternidad. Así que hay gente que dice: yo tengo que salirme de esta condición de pobre y por eso, pastor, tengo 3 trabajos. Pues yo te aconsejo que hagas algo por tu vida allá. Porque no te gusta no tener nada. Y hay gente que allá no tiene nada. Hermanos, contigo quiero estar. Enamórese de Dios. Amigos, tomen una decisión con Dios. Vamos a orar dándole gracias a Dios. Decídase a seguir a Cristo y dé los pasos que hay que dar para la salvación. Oremos a Dios. Señor Jesús, Padre bendito, Dios de los cielos, qué lindo es servirte a ti, qué grande es ser tu hijo. De cierto no estamos perdiendo el tiempo. De cierto, Señor, es sabio el que viene al culto, el que te canta, el que te adora, el que te busca, el que cierra su negocio y se viene a hacerte culto, el que te sirve, el que se aparta del mundo, del pecado y se vuelve tu hijo. Dios no está perdiendo el tiempo, está ahorrando, está haciendo tesoros en el cielo. Ayúdanos, Dios, bendícenos, guía a la iglesia, guárdanos, Señor, ayúdanos a vivir para ti, Señor. Tu presencia, Dios, tu presencia, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, digamos gloria a Dios. Que el Señor le bendiga a todos, que Dios le guarde. Salude al hermano que está a su lado, la hermana. Dígale: hermano, Dios te bendiga.